buenas tardes, ¿cómo estás? Acá encontrándonos en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas, en mi programa Existiendo, segundo programa, y continuando un poco con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Con lo que pudimos, de alguna manera, estar ahí encontrándonos. Que me parece la magia de la radio esto, ¿no? Yo acá, vos allá. Y es un puente, es un encuentro. Es absolutamente mágico y poderoso. Así que tenemos el privilegio de asistir en este momento a encontrarnos por este medio. Soy Mariela Coppola y te voy a estar acompañando en este programa, en esta hora. Todos los lunes a las 17 horas. La semana pasada un poco hicimos el trabajo de inmersión en el mundo emocional, de qué se trataba, qué era, qué significaba. Bueno, y hoy, continuando un poco y retomando, decirte que sos tus emociones, que es necesario empezar a entender y comprender esto, fundamental. Ya lo vamos a ir dilucidando y desilvanando, ¿no? Alrededor de este tiempo, sobre todo en este programa de hoy. La sensación de que las emociones son una experiencia que nos recorren absolutamente todo nuestro interior. Estoy acá con un café riquísimo, con un aroma delicioso. Y esta experiencia emotiva, aunque no lo creas, recorre mi interior. Desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Las emociones tienen que ver con todo nuestro ser. Decirte también que las emociones son útiles, porque necesariamente son señales que te están diciendo algo de tu historia, te cuentan algo de tu historia y te están avisando que es necesario gestionarlas, poder aprender de ellas y buscar estrategias si es que no las tenemos. Decirte también que cuando sentís algo es necesario ponerle nombre, y ahí te voy a decir muchas otras habilidades estratégicas necesarias e importantes para que no te pasen por arriba y no haya desborde emocional, sino que las puedas atajar a tiempo. Acuérdate que se necesita conciencia para esto y que es un trabajo, que no estamos programados ni seteados para que sea algo cómodo, ni habitual, ni ordinario, ni cotidiano, sino que es algo que tenemos que realmente ponerle disciplina y voluntad. Y otra cosa a decirte hoy es que las emociones van a estar presentes todo el tiempo, así que relájate para poder escuchar, para poder pasarlas por tu interior y no intentar reprimirlas, ni taparlas, ni callarlas. Como hablamos antes, ¿no? Y como lo vamos a seguir haciendo, porque de eso se trata existiendo, básicamente, cómo gestionar la ansiedad, ¿no? Ya hablamos de que vivimos en un mundo muy ansiógeno y que permanentemente estamos estimulados exógenamente y endógenamente. Exógenamente es cuando el estímulo viene de afuera, endógenamente es de adentro, ¿sí? Y a veces entran en conflictos, esto exógeno y endógeno. Estímulos exógenos tenemos millones, desde un tránsito congestionado, desde llevar a los chicos a la escuela todas las mañanas, desde dormir poco, quizás escuchar los noticieros que te pido por favor que no lo hagas. Es un acto de cuidado, de autocuidado y de autopreservación. Se trata también de gestión emocional, aunque no lo creas. Como no estar invadidos de aquello que nos hace mal y que generalmente no nos suma o no nos nutre. Pero esto, bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito. Porque como te dije antes, es un trabajo de cambiar paradigmas. Necesariamente necesito cambiar paradigmas. Necesito cambiar el modo, modo hacer. Vivimos en un modo hacer, por el modo ser. Esto implica un cambio de paradigma enorme, porque la Matrix en la cual estamos sumergidos me dice todo el tiempo y me tira estímulos que el modo hacer es el correcto, que la racionalidad es la importante, que el lenguaje académico es lo necesario.
en detrimento del ser. No me conozco. Entonces, ¿qué pasa? Como no conozco mis emociones, ni siquiera las puedo nombrar, y son como si yo te dijera un nudo de lana en donde ni siquiera sé por dónde empezar, un ovillo todo desarmado y maltrecho, ahí es donde se arma el conflicto, donde se genera malestar, donde aparece la depresión, donde se aumenta el ritmo cardíaco, la tensión muscular, donde se agita la respiración, donde tenemos episodios de ansiedad, episodios de angustia, malestar, incluso de depresión. Y está como si yo te dijera este bajón constante, ¿no? Esta distimia permanente, que tiene que ver justamente con esto, con conectarnos y subirnos a este hacer y no darle bolilla al ser, ni siquiera intentar conocernos, o sea, tomar conciencia de que es fundamental comprendernos, que la clave es por ahí, comprendernos, conocernos, comprendernos. La única forma de gestionar las emociones, la única forma de llegar al propósito que queremos, la única forma de que la vida tenga sentido y un verdadero sentido y no caminar dormidos por la vida, como la mayoría. Yo veo que la gente camina dormida por la vida, que va en piloto automático. ¿No vieron esto? Que generalmente uno va en piloto automático sin registro del otro, si yo no tengo registro del otro, no voy a tener registro de mí mismo. Esto es así, lo que es adentro es afuera. Entonces, para poder con este piloto automático, te hablé de la Matrix, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Este imperativo sobre nosotros. Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma es una decisión consciente, auténtica, autónoma, en función de mi libertad, en función de llegar a tocar algo del orden de mi libertad, porque nos creemos libres, pero no lo somos. Como te dije la vez anterior, habitamos jaulas de todos los colores, de diferentes tamaños, si querés. Hasta diferente historial tendrían, ¿no? Más niños, más chicos, de adolescentes. Podremos hacer un recorrido histórico, si querés. Pero tenemos un sistema que refuerza la carencia, refuerza la ansiedad, refuerza el hacer, refuerza la hostilidad, refuerza el desamparo, refuerza la soledad. Y justamente no nos educa en el bienestar, no nos educa en lo emocional, no nos permite darnos lugar, tiempo y espacio para que ese mundo que tanto miedo nos da empiece a ser conquistado y habitado. El cambio de paradigma tiene que ver con, a vos seguramente te enseñaron que hay que reprimir las emociones, que no tienen que ser dichas, que no tienen que ser compartidas, que son para uno y nada más. Y ahí sí las podés ubicar, ¿no? Generalmente uno anda en la vida con 5 emociones, al estilo intensamente, ¿no? Tristeza, furia, enojo, que nunca nadie sabe qué es tristeza, furia, la diferencia, también se confunden. Esa confusión también nos genera un gran estado de angustia. Y no te enseñaron a sentirlas, ni a evitarlas, ni gestionarlas. Ese es el gran aprendizaje y el gran desafío que todos estamos invitados a hacer en esta vida. Verdaderamente es así. Es un proceso voluntario de transformación y es sin atajos. Acá no hay atajos. No hay brujas, no hay magos, no hay atajos. Te necesito consciente, con valentía, con fe, para caminar juntos. Reprimir y ocultar las emociones está dentro de estos escudos defensivos que nos fuimos armando desde que éramos niños sin darnos cuenta, en forma inconsciente. Entonces ahí no hay herramientas de gestión y suelo actuar con impulsividad permanentemente. Esto seguramente lo viste, seguramente te pasa, seguramente te suena muy conocido y te resuena. Entonces, inevitablemente, los ataques de pánico, la ansiedad, los ataques de angustia, muy similares también, y la depresión se instalan en nuestra sociedad como moneda corriente. Casi que es la normalidad,
cuando debería ser la excepción, ¿no te parece? Al menos yo creo esto. Y estoy muy convencida en muchos estudios científicos que avalan lo que te estoy diciendo. Entonces, el primer punto es desmistificar. Realizar con convicción y decisión un cambio de paradigma. Salir del modo hacer, piloto automático, al modo ser. Que es más incómodo, por supuesto que es incómodo. Pero créeme que no te vas a arrepentir. Porque ahí es realmente donde te vas a encontrar. En esencia. No hay otra manera. Como te dije antes, no hay caminos cortos. Salir del piloto automático es ser consciente de los pensamientos y ser consciente de nuestras emociones. Que muchas veces pensamiento y emoción, cuando justamente estamos desconectados y no tenemos conciencia de esto, están en tensión, están en conflicto, son muy diferentes. Mi cerebro racional dice una cosa y la poca sabiduría emocional dice otra. O ni siquiera es escuchada. Acá es cuando nuestra voz interior no tiene lugar, cuando pide a gritos por favor que la dejen salir y ya no sabe cómo manifestarse. Entonces, ¿cómo se manifiesta? A través del cuerpo. Todos esos síntomas físicos que tenemos, desde una verruga hasta una migraña, hasta algo en la piel, una deshidrosis te podría ser cualquier cosa, el cuerpo habla. Y cuando el cuerpo habla, es porque necesita hablar tu mundo interno. Las emociones, tu sistema límbico, como te dije la otra vez, esa amígdala hiperactivada constantemente y reforzada por nuestro sistema social, nuestro sistema global. Galeano te decía una frase que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Cuando nos censuran, nos silencian, o no censuramos, o no silenciamos, el cuerpo habla por los poros, porque no tiene otra forma, porque la palabra tiene que salir. Porque la palabra es lo que nos distingue de los animales y este acto de simbolización es el que nos permite de alguna forma gestionar nuestro bienestar emocional. Esto es fundamental. Somos guardianes y gestores de nuestro bienestar emocional. No te lo tiene que dar alguien, no te lo provee alguien de afuera. Es bien interno, acontece puertas adentro. Entonces te invito a que te encuentres con vos, puertas adentro, que no te dé miedo, por favor. ¿Viste cuando el pintor hace una obra artística, ¿no? Que pinta en detalle, está ahí en detalle, pintando, y se le van las horas quizás? ¿Qué hace cuando tiene que ver el cuadro entero? Toma distancia, ¿sí? Levanta el pincel, toma distancia, se corre, mira el big picture, o sea, el cuadro entero, y se da cuenta que probablemente lo que está pintando tiene otra significación, o va en otro lugar, o quiere pintar algo más, o quiere decir algo más, porque con lo que está pintando está diciendo también. Este tomar distancia, este mirar el cuadro completo, es justamente lo que no sucede cuando nos quedamos enganchados en el piloto automático. Que nos irritamos por el tránsito congestionado, por la persona que no habla, por lo que son, por todo, por el supermercado, por cualquier cosa. Y vivimos irritados, vivimos ansiosos, vivimos no pudiendo esperar, vivimos conectados al teléfono, hiperconectados al teléfono. Vivimos no compartiendo lo que sentimos porque ni siquiera lo habitamos nosotros. No podemos detenernos, frenar el ruido de afuera y escuchar el adentro. Y es terrible, verdaderamente es terrible los estragos psíquicos, emocionales y físicos que hacemos con este piloto automático diario, día a día. Entonces te invito a switchear, por favor, y a resetearnos ahí. Cambiar el modo hacer por el modo ser. Para eso vas a tener que derribar paradigmas.
ponerte un poco incómodo y empezar a tratar de escuchar esa voz interior, que no la vas a escuchar enseguida al principio, sino que va a ir saliendo de a poquito y vas a redesconfiar, por supuesto, porque uno tiene miedo de encontrarse. Te invito como el pintor, en este acto de contemplación, como si pintaras tu lienzo en blanco, como si pintaras tu vida y le empezaras a colorear y elegir qué colores querés que entren en ese cuadro, no los que te dicen, no los que te mandan, no como ovejas de rebaño, como lo dije la otra vez, sino verdaderamente elegir. Bueno, vas a tener que tomar distancia y elegir, pero van a gobernar las emociones, no el pensamiento. Es un desafío, sí. ¿Un acto de rebeldía? No, sin duda que no. Es un acto de salud, es un acto de lucidez. Continuando un poco con este reconocimiento de las emociones, es importante también poder nombrarlas. Es un elemento clave procesar las emociones en forma saludable al nombrarlas. Y acá te invito a aumentar el vocabulario y tu diccionario emocional, porque como dije antes, generalmente hay 4, 5. Entonces, ponerle nombre es una forma de ubicarla en tu cerebro, es una forma de situarla. Vergüenza, irritación, que no es lo mismo que irascibilidad, que no es lo mismo que ira, que no es lo mismo que enojo. Te sentís insuficiente, te sentís impotente, te sentís confundido. ¿Cómo te sentís? Hacete esta pregunta todos los días, varias veces en el día. Es una de las estrategias, es una de las herramientas saludables para empezar a entrenar este músculo que tenemos muy flojito o hipotrofiado, porque casi que no existe. Entonces, para elaborar una caja de herramientas personal que va a tener que ver con tu historia, no con la mía, es necesario empezar a nombrarlas. Tu tristeza no va a ser igual que la mía. Vos la vas a sentir de una manera y yo la voy a sentir de otra. Yo la voy a poder habitar, quizás, y vos no sé si la vas a poder habitar o te vas a querer rajar. Esto también es importante, no tapar, no reprimir. Otra vez, no ir al piloto automático que te dice andate de ahí, porque el cerebro entiende que estás en peligro. Lo primero que va a hacer el cerebro, sabelo, es decirte salí de ahí porque estás en peligro. Pero el cerebro se confunde, porque está habituado a este paradigma del hacer, a este modo de hacer que te habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, encontrate qué estoy sintiendo y prepárate para la confusión, para decir, no sé bien si es irritación, ira. Mis pacientes me lo dicen, lo traen. Cuando yo te mando, tengo un diccionario de 68 emociones, ¿no? Como te dije la otra vez, hay 3008. A muchas veces hacen como columnas divisorias en donde ponen las emociones que sienten o las que tienen percepción de que sienten. Por supuesto que se sienten todas, ¿no? Pero lo que uno sabe o entiende que siente y lo que no tiene ni idea. La emoción compasión, por ejemplo, siempre es una emoción que nadie sabe cómo se siente. No se puede pasar por el cuerpo, no tiene un registro dónde. Entonces, primera herramienta, empezar a nombrarla. Amplía el vocabulario, por favor. La vergüenza no es lo mismo que la introversión, no es lo mismo que la timidez. Necesitamos encontrarle nombre, situarla en nuestro cerebro, que empiece a ser parte de nuestra lógica cerebral, nuestro sistema amigdalar, que es muy complejo. Y después, ¿qué registro tiene en el cuerpo? Como te dije antes, está en todo nuestro interior. Entonces tiene algún registro. La siento más en la panza, la siento más en la espalda, la siento más en la cabeza, la siento más... Por ejemplo, la ternura. ¿Dónde la sentís la ternura? Yo hice un juego de emociones que tenía que ver con esto. Emociones y después, ¿dónde las sentías?
La segunda pregunta era con qué frecuencia la sentías. Entonces, por ejemplo, venía alguien y me decía, siento ternura cuando acaricio a mi gato. Lo sentí ayer. Eso es cuando lo sentiste. Generalmente lo siento en el pecho, me decían. Eso es el registro del cuerpo. Y la frecuencia. Lo siento a veces, entonces ahí empezás a hilvanar. Tu cerebro empieza a realizar otro circuito neuronal que antes no tenía instalado. Y ni siquiera estaba delimitado, ni marcado, ni cincelado. Es como el pintor, como te dije antes, estás reescribiendo tu historia, estás pintando tu lienzo, estás construyendo tu diccionario emocional, tu mundo emocional, que es el que va a gobernarte verdaderamente. Porque todo lo que te hablé antes, la angustia, la depresión y todo eso, es cuando te desborda el mundo emocional, o sea, cuando no tenés gobierno sobre él. O sea, no podemos no tener soberanía sobre nuestra tierra, soberanía sobre nosotros mismos. Fundamental esta herramienta en las cajas de herramientas, ponerle nombre, detectar dónde lo siento, ampliar el vocabulario, tratar de discernir y bancarme, tolerar el no tengo ni idea dónde. Hablamos que puede haber más preguntas que respuestas. Y de ahí va a haber un conjunto de estrategias que te voy a ir diciendo de a poquito, que van a tener que ver con tu historia y que vas a poder usar más o menos, pero es importante que las empieces a entrenar. Como estos músculos que no se entrenan nunca, no tapes las experiencias dolorosas, por favor, porque son una señal clara de que ahí hay un aprendizaje. Es un disparador de la reflexión, comprendernos a nosotros mismos. Es un aprendizaje para elegir qué estrategias saludables me sirven y son útiles para mí. No nos vayamos a ataque de huida, por favor, que es lo primero que marca el cerebro. Entonces le hablo al cerebro. Ahí tenés otra herramienta que es el diálogo interno y lo calmo. No me está pasando nada grave, no estoy en peligro, simplemente estoy tratando de sentir, de conectarme conmigo mismo, como un cable, un enchufe a 220. Conectarme, sí, conectarme. Pareciera muy simple, pero es complejo. No es imposible, así que vamos. Hay que calmar a la amígdala, hay que descender su activación, porque está todo el tiempo tensa. Entonces respondo impulsivamente, me irrito, me agito, me da taquicardia, me angustio, lloro, sin saber por qué. Me pongo obsesivo, empiezo con las ideas rumiantes, con esos pensamientos intrusivos que se clavan en la cabeza y no me dejan pensar, o no se me van, no tengo gobierno sobre mí, vuelvo, la falta de soberanía sobre mi templo, sobre mí mismo. Eso es fundamental. Los diálogos internos entonces tienen que ser compasivos, amables y crear un ámbito de seguridad para mí. Estas estrategias que te digo son creación de ámbitos seguros para mí. Porque estas experiencias dolorosas de las cuales te hablaba antes son disparadores de reflexión y me permiten encontrar lugares seguros. ¿Qué significa eso? Los diálogos internos, como hablamos antes, es una de las herramientas. Nombrar las emociones es otra. Discernir cuál es el registro físico de ellas es otra. Responder a las preguntas que te dije antes como diccionario emocional y empezar a construirlo es otra. Y también que asocies escenas en tu cabeza, y acá tiene que ver mucho el mindfulness y esto de la respiración, que es otra estrategia más fundamental y clave. Empezamos a respirar y de a poquito vamos asociando ámbitos de seguridad para mí que tienen que ver con experiencias agradables vividas en otro momento. ¿Qué significa esto? Yo tenía una paciente, por ejemplo, que he vivido en Inglaterra. En Inglaterra la bolsita de té está asociada a la conexión emocional, como puede ser nuestro mate, ¿no? Culturalmente, tiene que ver con experiencias culturales. Y a ella la calmaba simplemente agarrar la bolsita de té, que era conectarse con aquella experiencia agradable que había sido para ella en ese momento de su vida. Y había sido hace 14 años.
pero a ella le servía. Esa era una estrategia, por ejemplo, para calmar su hiperactivación amigdalar, para bajar la ansiedad, para conectarse con ella y volver al presente, distanciarse de la situación como lo hace el pintor y no desbordarse, que no haya tensión. Y lo conseguía. Otra es la música, esa música que te lleva a lugares. Acá tiene que ver el oído, ¿no? Como una de las... Ahí el oído tiene un nivel pulsionario importante también que gobierna la música, esa música que te lleva a un lugar, a un sitio agradable, no un sitio doloroso, un sitio agradable. La estrategia siempre es emociones agradables, aquellas que están en mi historia, ¿no? Volver a recordar o a exhalar, inspirar o volver a oler emociones agradables. Puede ser los ravioles, el olor de los ravioles de la abuela, porque me sentía chiquito y me sentía seguro. También, por supuesto, una cocina, muchas veces es ámbito de seguridad, pero es tan singular y una arquitectura tan fina y tan propia como lo es cada ser humano. Es así. No te puedo bajar un protocolo y un manual de instrucción porque simplemente no existe. Vas a tener que ser muy creativo y buscar en tu historia qué escenas son agradables, con qué olor están asociadas, con qué forma auditiva, con qué música, ¿sí? Con esto que te hablo de la bolsita de té, con qué quizás tiene que ver con algo material. Puede ser bailar, también puede ser entrenar, aunque con entrenar a veces puedo tapar, ojo con eso, ¿no? Esencias, olores, la lavanda. A mí, por ejemplo, me encanta la lavanda. Antes de dormir siempre me pongo gotitas en la almohada. Me induce al sueño. Es un olor recordado. Estos olores, hay un amor en la corteza prefrontal, ¿no? Que es el amor a los recuerdos. El amor a los recuerdos, nadie habla del amor a los recuerdos. Todo el mundo habla del amor a sí mismo, el amor de pareja, el amor a los hijos. El amor a los recuerdos tiene que ver con esto, con recordar escenas agradables que me generan seguridad. Cuando yo me desbordo emocionalmente, claramente no tengo seguridad. Entonces tengo que volver ahí. Por lo tanto, es otra estrategia más. Otra es la escritura, por ejemplo. Escribir para sanar. A veces no le funciona a todo el mundo. Y no es que tenés que ser escritor ni tenés que escribir muy bien, ¿eh? No tiene que ver con eso. A veces, como es en mi página web, que es psicóloga Mariela Coppola, si querés acceder a ella, y hay un instructivo enorme, cómo funciona la escritura terapéutica y cuáles son los beneficios que genera. Te invito, por favor, porque realmente es importante y es como un libro digital, absolutamente gratuito. Así que tenés acceso en el momento de ahora. Escribir también lo es, porque pongo en palabras, en un ámbito íntimo y de seguridad para mí, aquello que me pasa. Y es como el pintor. Después lo puedo ver a la distancia y me leo y me encuentro y me comprendo, me reconozco, incluso me puedo asombrar de lo que escribo. Así que junta un poquito todo este combo de herramientas, anotalas, escribilas, volvé a escuchar este programa que va a estar después en Spotify y escribilo, así recordás, así lo entrenás, así lo entrenamos. Realmente espero que hayas podido juntar todas las estrategias de autorregulación emocional que pude darte antes. Verdaderamente escribílas, volvé a escuchar el audio y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes a las 17 en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Pero antes de despedirme te voy a dejar este escrito de mi libro Desanudada que justamente tiene que ver y casi que es una síntesis de todo lo que hablamos antes. Se llama Escribir para sanar. Como dice Clarice Lispector, escribir es mostrar la huella digital del alma. Escribo en el aire para demoler prejuicios, derribar mandatos, hilvanar empatía y contagiar alegría. Escribo en la cama para militar el amor como un auténtico remedio del alma inflamada. Para abrir una rendija al universo de la ternura,
el respeto y el silencio, brebaje mágico para encontrarme con calma. Me libero, respiro hondo y profundo para inhalar serenidad. Mi herramienta de salvación interna es la tinta y el papel, el aroma cincelado por este ritual que me otorga vida. Escribo para no engañarme ni boicotearme, para no traicionarme ni caer en picada, en esas viejas trampas. Escribo para no victimizarme ni abrazarme al drama, invalidando las miradas de valor de aquellos a los que amo y me conocen profundamente. Escribo desde las cicatrices, a cuestas, pero ya sin peso ni cansancio. Durísimos aprendizajes de la vida que desembocaron en la construcción de mi identidad, de la que soy hoy, desanudada. Escribo para exorcizar mis fantasmas, sombras y demonios, esos que me visitaron durante muchos años por las noches, con el fin de recordarme que aún hay pedacitos en mí, por remendar, hilvanar e integrar a mi alma. Escribo para esquivar la soledad y acompañarme, abrazarme, cuidarme y tenerme entera, con juicio y lucidez, porque la ausencia de cordura no es negociable para mí. Escribo para aceptar lo inevitable de la vida, aquello que me trasciende y es necesario aceptar para caminar más liviana, sin ponerme al hombro una batalla ya perdida o agotada. Escribo para ordenarme y encontrar claridad en mis pensamientos y emociones, con el fin de ser congruente y coherente con quien elijo ser. Escribo para encontrarme, porque sé claramente que las fórmulas mágicas no existen, ni los brebajes preparados en cuentos de hadas promueven evidencia y optimismo cósmico. Escribo para hallar mi verdad, esa honestidad implacable que defiende ultranza, como resistencia a la tibieza, la ignorancia, el conformismo, la violencia naturalizada. Escribo para conectarme conmigo, porque la palabra me ampara, me estructura y me emociona. Escribo para no morir de a poquito. Por esta razón, escribir nos expande. Es decir, la escritura nos ayuda a significar e integrar nuestra propia historia con el fin de proporcionar un nuevo sentido. Es juntar los pedazos. Es verdaderamente un acto de coraje y valentía sumergirnos en las profundidades de nuestro ser. Empieza a terminar el programa y para encontrarme en otros lugares, en Instagram es marie.psicóloga, en YouTube es Mariela Coppola, en la página web es psicóloga Mariela Coppola y desde hoy, o a partir de la semana pasada, ya podés dejar tus preguntas en Instagram y en el mail psicóloga Mariela Coppola para que juntos podamos empezar a intercambiar ideas y hacer puentes, tejiendo redes permanentemente. Un abrazo inmenso, nos vemos el lunes próximo, 17 horas, en RSS Radio. Escucha cosas buenas, en este programa Existiendo.